Hola, en este vídeo vamos a aprender a ajustar la altura de vuelo para misiones donde tenemos que inspeccionar una nave industrial o simplemente en zonas donde tenemos una elevación con respecto al suelo. ¿Qué es lo que debemos tener en consideración? Bien, lo primero, bueno, vamos a crear acá. Esto aplica para cualquier software de planificación de vuelos. Hoy vamos a utilizar UGCS, pero esto aplica para cualquier otro software. ¿Qué hay que tener en consideración? Veamos. Por ejemplo, yo voy a elegir acá, en efecto, herramienta de fotogrametría, porque es lo que vamos a utilizar para esta misión. Bueno, el dron que he elegido es un Mavic 3T. ¿Qué haríamos? Lo primero que debemos hacer es comprobar si lo que se conoce como el modelo de elevación digital del terreno ya está cargado en esta plataforma. Y si no está, no importa, no pasa nada. Ahora vamos a ver qué debemos hacer. Bien, lo primero que debemos hacer es, si yo voy a crear una misión acá, lo primero que voy a hacer es comprobar si existe o no existe un modelo de elevaciones ya cargado para esta planta, pero actualizado, es decir, que tenga en consideración la altura de la nave industrial. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, que algunos puntos. Y ahora lo que voy a hacer es que una vez que tengo esto, voy a verificar el perfil de elevación. ¿Cómo verificamos el perfil de elevación? Bueno, fijaros que yo aquí tengo esto y simplemente lo que voy a hacer es que acá, por conveniencia lo voy a poner así para hacerlo más rápido. Y luego acá voy a indicarle que me muestre el perfil de elevación, mostrar elevación. Entonces fijaros que acá no hay un desnivel importante, es decir, se mantiene en 45, bueno, en este caso fijaros, la altura con respecto al mar y con respecto al terreno se mantiene prácticamente constante, o sea, no hay una altura considerable que estemos midiendo, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a hacer una misión asumiendo que no existe primero ninguna nave industrial y posteriormente vamos a tener eso en consideración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo a poner esta orientación acá, sí, un momento. Todavía ni siquiera estoy preocupado por ver cómo es la orientación de los paneles. A día de hoy eso no nos preocupa, no nos importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo digo, bueno, o bien porque lo decida poner así, o bien porque lo decida poner así, o sea, acá con esta orientación. Lo que voy a ver es, y colocando unos solapes, en este caso el frontal overlap, vamos a suponer que es 80, y el side overlap, o sea, el lateral es de, vamos a suponer 35. Lo que voy a hacer, y con la altura de vuelo que hemos definido, que en este caso vamos a decir un GSD, vamos a suponer que es de 3 centímetros por píxel, porque es una inspección bajo estándar y ese, ¿verdad? Yo cuento, digo, bueno, pues yo acá tengo 3 centímetros con respecto al terreno, eso me va a dar a mí una altura de vuelo, ¿verdad? ¿Qué altura de vuelo? Vale, pues esa altura de vuelo ahora la podremos ver. Eso es, en efecto, mostrar elevación. Aquí voy a tener que la altura de vuelo va a ser con respecto al terreno, voy a tener aproximadamente unos 18 metros, ¿vale? De promedio, 18, 19, bueno, variará, ¿no? Él ajustará, pero con respecto al terreno. Entonces, para que esto podamos tener un valor exacto, corregido, ¿no? Que sea real, lo que debemos hacer es lo siguiente. Acá, en este caso, si yo sé que con estos solapes y con este GSD, pues tengo cuántas líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora yo digo, bueno, esos 3 centímetros por píxel son con respecto al terreno, no con respecto a la cubierta, con respecto al techo. Si yo ahora lo que quiero es validar y hacer el vuelo con respecto al tejado, al techo, yo digo, bueno, pues en lugar de 3 centímetros por píxel, yo sé que si esta es la altura a la que voy a volar, por ejemplo, con el dron yo voy a decir, bueno, yo ahora tengo que corregir esto para tener una mayor altura. Vamos a suponer que coloco ahora 5, ¿no? Para que esta altura, vamos a ver ahora esto, y me dice, bueno, pues ya la altura de vuelo no va a ser de 18 metros, ahora va a ser
de 27, ¿no? Con respecto a la mínima, y la máxima va a ser de 32. Vale, pues en este caso lo que debemos hacer es, bueno, si yo sé que esa es la altura, y antes yo tenía 10 líneas, pero ahora cuando he corregido esto, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo debo incrementar los solapes para que sigamos teniendo el mismo solape que yo tenía antes cuando estaba volando con respecto al terreno. ¿Cómo debemos hacer entonces para corregirlo? Bueno, en este caso el front overlap no se modifique, lo que sí debemos modificar es esto para que sigamos teniendo las 10 líneas de solape. Por ejemplo, yo voy a poner acá ahora 70, vamos a ver qué pasa, y cuento, y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, con 70 me paso, porque ya tengo más de 10. Vamos a poner 60, por ejemplo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justo. 10, una más por acá. Ya con este valor de solape, pues ya tengo el mismo número de líneas de pasadas que tenía anteriormente cuando yo estaba volando con respecto al terreno. Lo que me garantiza de esta manera que voy a tener un solape correcto. Si yo por el contrario lo que hacía era que me quedaba con 80-35, por ejemplo, y aquí ponía 3, ¿verdad? Y luego subí al valor que habíamos fijado, ¿no? Que suponiendo que sea 5, porque es el valor del GSD, que esto, la altura final dependerá por supuesto del modelo de cámara, ¿no? Y yo no corrijo el número de líneas, pues es que las imágenes no van a tener ni un solape. O sea, es que no se van a solapar las imágenes de esta línea con las de esta. Van a tener una distancia mucho mayor. Entonces, sí, debemos comprobar la distancia entre una línea y otra, pero lo más importante es que se mantengan el número de pasadas al yo cambiar de 3 a 5 centímetros por píxel, y que no baje el de 10 líneas que teníamos anteriormente a 7, a 5. Entonces este valor debemos modificarlo, en este caso, como habíamos dicho, subir a 60, y de esa manera mantendremos el mismo solape que teníamos anteriormente. ¿Vale? Bueno, en conclusión, cuando trabajamos con cubiertas, con tejados o con zonas elevadas donde no existe ese modelo de elevación actualizado en el mapa, independientemente de la plataforma, lo que debemos hacer es incrementar el número de pasadas, o en este caso el solape que utilizábamos para los vuelos con respecto al terreno. Cuando modificamos la altura, debemos incrementar el número de el valor del solapamiento, en este caso lateral, porque es lo que nos va a permitir seguir manteniendo los mismos solapes. Muchas gracias.